Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra cuarta lección de inglés para hispanohablantes y en esta lección quiero enseñarles los dos verbos principales y más importantes del inglés. Al igual que en español tenemos 4 verbos fundamentales que pueden ser, estar, haber y quizás tener. Estos 4 verbos en español se resumen en 2 verbos ingleses, que son los verbos to be y to have. ¿Por qué digo que estos 4 verbos españoles se resumen en 2 verbos? Esto se debe a que el verbo to be corresponde con los 2 verbos españoles ser y estar, y el verbo to have se corresponde con los 2 verbos haber y tener. Eso quiere decir que para nosotros que estamos aprendiendo inglés, esto nos facilita la tarea, pues nosotros podemos utilizar el verbo to be indistintamente, ya sea que queramos estar utilizando el verbo ser o estar, y el verbo to have indistintamente para haber y tener. Si fuéramos personas de habla inglesa intentando aprender español, sería mucho más complicado para nosotros porque tendríamos que aprender cuándo se utiliza ser y estar o cuándo se utiliza haber o tener, pero viceversa para nosotros es mucho más sencillo. Acá veréis que el verbo to be se escribe T-O-B-E, T-O-B-E, ¿verdad? Pero acá está la pronunciación en español sería to be, y to have. Recuerden, sin embargo, que la H inglesa no es totalmente muda como la H del castellano, sino que es como una exhalación. Tiene un sonido suave. To have. Y otra curiosidad es que todos los verbos ingleses en infinitivo llevan una to antes del verbo raíz. Por lo tanto, to be, verbo ser o verbo estar; to have, verbo haber o tener. O sea, siempre comenzamos con la T y la O antes del verbo. Eso indica que el verbo es un infinitivo. Bien, aquí quiero darles 2 ejemplos para cada uno de estos verbos, pero aprenderemos a conjugarlos para cada una de las personas, para cada uno de los pronombres en la siguiente lección. Ahora, solo a modo de ejemplo, os mostraré un par de frases utilizando cada uno de estos verbos en cada una de sus 2 acepciones, ya sea to be como verbo ser o to be como verbo estar, y lo mismo para to have. Por ejemplo, I am Mike. Aquí es como lo leeríamos en español para imitar la pronunciación inglesa. I am Mike. Yo soy Mike. Aquí vemos el verbo to be, que se conjuga, es un verbo irregular claramente, que se conjuga para hacer el verbo ser, ¿verdad? Yo soy Mike, verbo ser. Ahora veremos un caso de to be como verbo estar. I am running. I am running. Yo estoy corriendo. ¿Vieron? Es estar.
Yo estoy corriendo. I am running. Por eso os digo que el verbo to be se usa indistintamente para ambos verbos españoles. Ahora para el verbo to have. To have. Tenemos como verbo haber, podemos decir I have gone. I have gone. Que significa yo he ido. ¿Vieron? Have como he del verbo haber. Pues, al igual que el verbo haber en la lengua española, el verbo to have en inglés juega el papel de verbo auxiliar cuando traducimos los verbos en ciertos tiempos verbales. Como en este caso, este tiempo pasado, yo he ido. Aquí tenemos el verbo haber conjugado en presente. Aquí tenemos el verbo to have conjugado en presente. I have gone, yo he ido. Ahora el verbo to have como verbo tener. I have a car. I have a car. Significa yo tengo un auto o un carro. Aquí es el verbo to have como verbo tener. Observad que mientras que en el español podemos omitir muchas veces en el tiempo presente, en casi todos los tiempos en realidad, podemos omitir el sujeto, ¿verdad? Podemos decir yo estoy corriendo o simplemente estoy corriendo. ¿Por qué? Porque el tiempo, el verbo conjugado ya lleva implícito el sujeto, ¿verdad? Si yo digo estoy corriendo, el verbo estoy ya indica que es yo y en tiempo presente. Sin embargo, en inglés siempre se debe colocar explícitamente el sujeto. Por eso, no podemos omitir el sujeto, no podemos decir am Mike, ¿verdad? Debemos decir I am Mike, yo soy Mike. Y eso para todos los pronombres, para todas las personas del inglés. Esa es una particularidad con el inglés. Nunca podemos omitir el sujeto, mientras que en el español sí podemos omitir el sujeto. Este es el final de nuestra cuarta lección y luego en la quinta os mostraré cómo conjugar estos verbos. Hasta luego.